lleno a la palabra, mis hermanos. Mire, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Fíjese que el Señor me ha estado tocando y quiero hablar de esto, de la bendición de Dios. Porque a veces nosotros creo que todavía no entendemos realmente qué es la bendición de Dios. Y cuando vemos en la palabra de Dios, vamos a entender ahora, tal vez, espero, con la ayuda de Dios, espero, ¿sí? Poder trasladarle qué es la bendición de Dios. Y que podamos entender por qué en la palabra de Dios muchos hombres le pidieron la bendición a Dios. Y a veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida, pero aunque usted no lo crea, no le decimos a Dios que nos bendiga. Le decimos a Dios qué hacer para que nos bendiga. Y es ahí donde muchas veces vamos a tener ciertas fallas y por eso es que a veces no recibimos. Sin embargo, también en la vida es una vida, es una vida de contraste, porque usted puede estar haciendo las cosas bien, mas no recibir la bendición de Dios porque a Dios no se le place en tal momento desatar su bendición. ¿Me explico? Y puede haber gente que no esté haciendo las cosas tan bien a su parecer y Dios los bendice. Así lo vamos a ver a través de la palabra. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 10, 22. Vamos a leer varios pasajes y luego vamos a entrar de lleno a ver si el Señor me ayuda a podérselo trasladar como el Espíritu creo que me lo hizo entender. Proverbios capítulo 10, 22. Mire, este es muy conocido. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Mire pues, cuando leemos este pasaje podría parecer que es bien entendible lo que la Biblia dice, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? Entonces, acá podemos entender que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿sí? Vámonos a Primera de Corintios 4:10. Primera de Corintios 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Oh, si en verdad me bendijeres, dice otra traducción, ¿sí? Y ensancharas mi territorio y estuvieres conmigo y tu mano no se apartare y me guardares y dice, y le otorgó el Señor lo que Jabes pidió. ¿Sí? Vámonos por favor a Génesis capítulo 32, 24. Ya olvídese ya del mundial, ya terminó el mundial, gracias a Dios, ¿sí? Ya estamos muy alegres, ya vamos a ir a celebrar. En 1985, 86, ¿qué? 85 fue el mundial donde ganó Argentina, ¿sí? Fue mi primer mundial donde ya lo entendí y hoy vuelvo a celebrar que ganó. Así que ya olvídese ya del mundial, ya pasó. Génesis 32, 24, 29. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dime, y dijo, declárame tú ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿verdad? Entonces, ahora es bien importante ver nosotros a la luz de la palabra, mi hermano, que la Biblia nos enseña, ¿sí? Que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no logramos entender qué es la bendición de Dios? Pero para poderle decir que es la bendición de Dios voy a tener que avanzar y vamos a tener que ir a Marcos capítulo 6, verso 30, ¿sí? 30 al 43. Me va a ayudar, por favor, vamos a ir leyendo. Marcos capítulo 6, verso 30 al 43. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, repita conmigo, una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces acá me voy a detener porque es bien importante que podamos ver todo el panorama. Primer punto, es bien importante poder entender cómo cobra sentido esta historia cuando Dios nos permitió en el 2018 estar en Israel, y cómo cobra sentido podernos imaginar la ciudad. Por ejemplo, estuvimos en Tel Aviv y estuvimos en Jerusalén y luego bajamos a Jericó, y en el camino a Jericó hasta hay una línea en la carretera donde nos indica que va descendiendo sobre el nivel del mar, fíjese. Y fuimos al Mar Muerto, y en el Mar Muerto es uno de los mares que están bajo el nivel del mar. Entonces, pero el lugar es desierto, ¿sí? Y lo único que vemos en el camino son algunas todavía tribus beduinas que hay en ese lugar, que son como nómadas que viven en el desierto, ¿sí? Y no hay nada, mi hermano, ¿sí? Algunas veces hay algunas cuevas que se cree que en esas cuevas a veces sí hay algunos ríos, algunos residuos de agua, pero de ahí es un desierto total. Entonces, ver esta imagen para, por ejemplo, los que Dios nos ha permitido ir, cobra un poco de sentido podernos imaginar que no había nada alrededor donde ir a comprar o donde ir a traer comida, ¿sí? Y estuvimos en el Mar Muerto, y en el Mar Muerto solo hay un gran hotel y hay un como pequeño centro comercial donde ahí sí está McDonald's, y ahí sí hay otros restaurantes, pocos, pero lo que le quiero decir, no hay más que opciones que comer, ¿sí? Entonces, poder en este tiempo, en el siglo XXI, no digamos nosotros hace 2000 años, entonces poder entender un poco este panorama de qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Ahora, es importante poder entender que la vida del cristiano, mi hermano, tiene que ser una vida, hermano, de entendimiento. Nuestra vida cristiana, a veces nosotros crecemos, hermano, sirviendo al Señor. Y cuando crecemos sirviendo al Señor, empezamos a caminar de una manera mecánica y haciendo las cosas de una manera repetitiva. Cuando hacemos las cosas repetitivas, hermano, vamos perdiendo, fíjese que vamos perdiendo la credibilidad en las cosas que Dios es capaz de hacer. Y a veces vivimos solo en teorías. Por ejemplo, es que Dios va a hacer la obra, y a veces uno dice: pues si Dios no hace nada en mi vida, pero algún día la va a hacer. Es que Dios le va a bendecir, sí, pero llevo meses esperando que Dios me bendiga, pero como que no lo veo, pero voy a seguir. Y a veces vamos porque tenemos la unción corporativa, la presencia de Dios nos guía, el Espíritu Santo nos va alentando, pero vamos perdiendo como esa capacidad verdadera de ver qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida y de entender. Entonces, el evangelio de Cristo es un evangelio que se tiene que entender, porque Jesucristo es una persona. Y él como persona, hermano, él tiene entendimiento. Y él como persona, él tiene sentimientos. Y él como persona, él entiende muchas de las cosas que tú y yo vivimos. Ahora veamos esto, qué interesante. Dice que le pareció como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. La compasión, hermano, no es lástima. La compasión es ver la necesidad que la gente tiene y quererlos ayudar con un corazón sincero. Eso es compasión, ¿sí? La compasión no es que usted, ay, qué lástima me da esta persona, démosle una a su ficha, ¿sí? No, eso tal vez es lástima. No, la compasión es que usted ve a la persona y usted se quiere poner en la posición de esa persona, y si usted tiene el recurso, tiene la capacidad de ayudar, usted va a solventar la necesidad de esa persona, ¿sí? Y no está pensando usted si es mucho lo que va a dar, usted lo que quiere es dar esa ayuda, eso es compasión. Entonces dice que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿sí? Mire. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. O sea, era demasiada la gente que había en ese lugar, ¿sí? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, ¿sí? Diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces Jesús ahora va a darle una enseñanza a sus discípulos. Y fíjese que esta enseñanza se repite dos veces en la Biblia. Primero le da de comer a 5,000 y después le da de comer a 4,000. Nunca se ha preguntado por qué otra vez el mismo milagro. Y es importante que nosotros entendamos por qué Jesús repite un milagro. Y claro, él puede repetirlo las veces que él quiera, pero por qué la Biblia nos lo deja plasmado es porque nosotros como cristianos, hermano, tenemos una cabeza muy dura, ¿sí? Tenemos muchos paradigmas en nuestra mente de lo que Dios puede hacer o lo que Dios no puede hacer. A veces nosotros mismos le dictamos a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, y no lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Mire, y dice: el lugar es desierto
y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de los alrededores, mire, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Entonces, cuando vemos esto, mire hermano, acá desde aquí empiezan las circunstancias, empiezan los paradigmas de nuestra mente y necesito que podamos entender realmente cuál es el mensaje que Dios nos está dando en este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico, humanamente, es el pasaje bíblico de los imposibles, porque no podríamos darle nosotros de comer a 5,000 personas con 1,000 quetzales, ¿sí? No se podría. Usted va a los hoteles y pide un menú para unas 1,000 personas y ya solo ahí son, creo que son, la otra vez nosotros íbamos a hacer un evento hace unos años con el ministerio, con el Consejo Profético, y creo que depositamos 60,000 quetzales para 500 personas, creo yo, ¿sí? Entonces, como que la relación costo-beneficio y costo-precio se eleva demasiado, ¿sí? No tiene sentido pensar que le vamos a dar de comer a 5,000 personas con la cantidad de dinero que podamos tener. Entonces, es ahí donde Jesús nos empieza a dar empezar a plasmar verdaderamente cómo es que opera Él. Cómo es que Él va a traer a nuestra vida una enseñanza, que esta enseñanza también tiene que ser práctica en nuestra vida y esta enseñanza también la tenemos que practicar nosotros a diario, ¿sí? Mire. Entonces comienza acá, dice, ¿cuántos panes tenéis? Dice, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Mire. Por eso es importante, yo le digo de una vez, es importante que aprendamos a bendecir nuestros alimentos, que aprendamos a bendecir todo lo que Dios nos da. Es por eso que a veces nosotros no entendemos, por ejemplo, cuando diezmamos, nosotros diezmamos el 10%, pero el otro 90% nosotros somos los encargados de administrar ese 90%. Entonces es importante poder entender cómo funciona la bendición. Y dice que él partió los panes, dice, y los dio a sus discípulos, dice, para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos. Y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Entonces acá comienza, ¿y cómo pasó esto? ¿Sí? Humanamente, explíqueme este milagro, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces acá le tengo un par de pensamientos, ¿sí? La alimentación que podemos dar a otros no depende de la cantidad de panes que tengamos, ¿sí? Sino de la bendición de Dios. Ahora, aquí es entonces donde tenemos que entender nosotros qué es la bendición de Dios, ¿sí? Los hombres en el Antiguo Testamento, hermano, entendieron que la bendición de Dios no era lo que nosotros queremos. Entonces, muchas veces nosotros estamos trabajando arduamente para que Dios nos bendiga. Yo le voy a decir una cosa. La bendición del Señor, dice la Biblia, que es la que enriquece. Ahora, tenemos que empezar a retroceder un poco y vemos a Abraham, por ejemplo. Cuando Abraham está delante de Melquisedec, Abraham ya era un hombre rico. Abraham ya era un hombre que tenía recurso. Abraham era un hombre, dice que el hombre se había enriquecido, pero había una característica, él estaba necesitado de la bendición de Dios. Entonces muchas veces nosotros no logramos entender qué es la bendición de Dios, cómo opera la bendición de Dios. Cuando los panes son multiplicados, hermano, ¿sabe una cosa? La operatividad creativa y la operatividad de poder de Dios se manifiesta en Jesucristo de tal manera que yo le voy a decir una cosa. Aquí hay unos que tienen varias teorías. La primera teoría es que tal vez no es que los panes hayan multiplicado, ¿sí? Sino que a lo mejor se partieron en cientos de pedacitos y esos pedacitos a través de la bendición de Dios trajo saciedad en la gente, ¿sí? Y dice la Biblia que la gente se sació hasta que ya no, ¿verdad? Y cuando usted se sacia, hermano, es cuando usted dice, ¿quiere otro plato? Ay, gracias. Y se come otro tamal, ¿verdad? Hablemos de tamales, ¿sí? Se comió 3 tamales y unos 7 pirujos, ¿sí? O 7 franceses o 7 panes. Y entonces le dice, ¿no quiere algo más? Ay, ya no, muchas gracias. ¿Quién va a querer más? Ya se comió 3 panes y un montón de tamales, 3 tamales y un montón de panes. Entonces, eso se llama saciedad, pero usted comió bastante. Entonces algunos piensan que este milagro, hermano, este milagro llevaba intrínseco el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermano, tiene que ver muchas veces con la capacidad de sustento. Ahora lo voy a pasar al recurso si usted quiere.
¿Cuántos algunas veces han escuchado ese pasaje bíblico que dice, venid, comprar sin dinero? ¿Y cómo funciona comprar sin dinero? Mire, ahora le voy a decir una cosa, poca gente experimenta el comprar sin dinero. Pero los que hemos comprado sin dinero vamos entendiendo, hermano, el poder de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, cuando la bendición de Dios entra a operar en nuestra vida, es Él el que se encarga de suplirnos, ¿sí? Y Él es el que se encarga de hacer la obra milagrosa. Entonces Jesucristo bendice los panes, Jesucristo declara bendición sobre los panes, dice que los bendijo y los comienza a repartir. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Él está dándole a sus discípulos? La enseñanza que le está dando a sus discípulos es la siguiente. Primer paradigma que tuvieron los discípulos siempre es el paradigma que vamos a tener nosotros. No tenemos, no alcanza, no hay lugar donde ir a comprar. Aunque tiene cantidad de dinero, no va a alcanzar. Entonces es aquí donde por eso la alimentación que podemos dar a otros no depende de la cantidad que tengamos. Y es ahí donde empezamos nosotros a entender la vida cristiana funciona de esta manera. La vida cristiana, hermano, no debemos de caminar en un parámetro natural. Porque si caminamos, por eso el apóstol Pablo dijo, no es por vista, es por fe. Y cuando escuchamos esa enseñanza, no logramos dimensionar a qué se estaba refiriendo. Entonces yo le tengo que dejar algo a usted antes de que el año 2022 termine, ¿sí? Necesitamos entender que si seguimos viendo lo que está viendo nuestros ojos, a eso le digo, su cuenta bancaria, su sueldo, sus ganancias de este año, que a lo mejor para muchos no han sido muy buenas, a lo mejor su cuenta bancaria está muy baja o casi no tiene nada o no tiene nada, a lo mejor usted tiene muy poco recurso, lo que tenga de su sueldo y su sueldo usted dice ya no me alcanza para esto. Si usted sigue viendo eso, tiene un grave problema, le va a ir muy mal. Porque estamos poniendo nuestra vista en lo que tenemos, pero lo que no ejerce, lo que toma autoridad en la tierra es lo que nuestros ojos ven, pero la autoridad que tiene que tomar es lo que Jesús dice de nosotros. Y entonces cuando vemos nosotros, hermano, tenemos que comenzar a entender cuántos panes habían. 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús bendice y entonces Dios comienza a operar. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando Jesús? Siempre que tengas escasez, toma lo poco que tengas y declara bendición sobre ello. Siempre que tengas poco recurso, toma lo poco que tienes y declara bendición sobre ese poco recurso. No sé si me estoy explicando. Es que el problema es que cuando nosotros tenemos mucha necesidad, entramos en crisis. Y cuando entramos en crisis, hermano, empezamos a decir, es que no, eso no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Ay, no, llamemos al señor Juanito, ¿sí? Don Juanito me presta dinero, o vamos al banco y yo le voy a decir, o agarremos la tarjeta y vamos a un extrafinanciamiento. Y ya tiene 3 extrafinanciamientos. ¿Qué va a hacer para pagarlo? Entonces no entendemos nosotros muchas veces cómo es que el Señor opera. No entendemos muchas veces cómo es que el Señor verdaderamente quiere enseñarnos. Entonces Jesucristo hace este milagro y lo vuelve a repetir. ¿Por qué lo vuelve a repetir? ¿Por qué lo vuelve a repetir? Porque nosotros muchas veces Él nos va a volver a hacer repetir hasta que no aprendamos. Ahora, la lección era para sus discípulos, porque Él los tenía que dejar. Fíjese que en San Juan 14 creo que dice, Padre, la obra que me diste que hiciera la he concluido. Ahora te pido, ya no te pido que los quites a estos, sino que los guardes del mundo. Pero Él les había dado la enseñanza y luego él se va y ahora sus discípulos se quedan en el aposento alto esperando la promesa, pero a partir de esa promesa comienza la iglesia cristiana. Ahora nosotros somos frutos de esa iglesia, de que estos hayan esperado, ¿sí? Y que estos hayan sido llenados con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés y ahora nosotros somos fruto de ellos. Pero ¿por qué le digo esto? Pero ellos tuvieron que aprender del maestro la multiplicación de los panes. Y tuvieron que entender, hermano, y ahora como cristiano, ahora hablemos en el siglo XXI, tenemos que entender que nosotros, hermano, por eso es bien importante ver cuántas iglesias ha visto usted que a lo mejor usted y yo creemos, me voy a incluir para no hablar hipócritamente, que estamos nosotros haciendo las cosas mejor que X iglesia, pero la X iglesia que aparentemente no está haciendo bien las cosas es más bendecido que nosotros. No le ha pasado, no, nunca le ha pasado. A mí me ha pasado varias veces, ¿sí? No voy a entrar en mentira, voy a ser sincero. A veces uno ve gente y dice, es que este es arrogante, es que es soberbio, pero bendecido. ¿Por qué? Porque le tengo que decir algo, la bendición de Dios no depende de cuán bueno eres tú o de cuán malo eres tú. La bendición de Dios depende si a Dios se le place bendecirte. Fíjese que es bien curioso esto. Y esto es para que podamos nosotros entender
¿Cómo es que opera el poder de Dios? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué hay gente que Dios bendice y todo le va bien, pero su vida aparentemente no está muy correcta? Y tal vez usted y yo digamos que Señor, pero nosotros vamos a la iglesia, nos guardamos, ofrendamos y no logro obtener lo que yo quiero. Ahora la pregunta ¿es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere darme? Fíjese que a veces como cristianos nos tenemos que preguntar muchas cosas. ¿Es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere darme? Porque si es lo que Dios quiere darme, hermano, me va a dar lo que Él me quiere dar, no lo que yo quiero. Y a veces lo que yo quiero no necesariamente es la voluntad de Dios, y entonces Dios no me lo va a desatar hasta que Él entienda qué es lo que está pasando. Otro punto importante es muchas de las personas en la Biblia, hermano, por ejemplo, por eso le puse a Jacob, ¿sí? ¿Por qué la bendición de Jacob estaba siendo detenida? Otra vez se lo voy a leer rápidamente, mire. Y así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba. Luchó con el varón, o sea, hubo una batalla espiritual. Todos vamos a tener una batalla interna, porque todos tenemos un problema con nuestro temperamento. ¿Sabía usted que muchas de las bendiciones que Dios quiere desatar muchas veces son detenidas a causa de nuestro temperamento? A causa de que algunos son quejumbrosos, a causa de que algunos hablan lo incorrecto, a causa de que algunos detienen las bendiciones de Dios por blasfemar, a causa de que algunos detienen lo que Dios quiere hacer porque son necios, porque son desobedientes, porque son orgullosos. Mire, nuestro temperamento juega un papel bien importante a la hora de recibir la bendición de Dios. Se les voy a poner un ejemplo bien práctico. Jacob fue una buena, la Biblia dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, y todos tenemos la imagen de que Jacob era malo. Y entonces, ¿por qué lo amó Dios a Jacob y no amó a Esaú, que Esaú estaba haciendo las cosas bien? Hasta un nivel Esaú lo estaba haciendo bien, luego Esaú cometió muchos errores. Pero ¿por qué Jacob hizo lo correcto? Dice la Biblia que Esaú amargó el corazón de sus padres porque se casó con mujeres moabitas, creo yo, si no estoy mal, ¿sí? Y amargó el corazón de sus padres. Pero cuando sale Jacob, dice que su papá Isaac y su mamá Rebeca le dicen: mira, no te vas a casar con mujeres de este territorio, vete a la casa, a nuestra parentela y busca. Y él obedeció. Jacob obedeció. Entonces ahí es donde empieza a jugar un papel bien importante. La obediencia juega un papel bien importante para la bendición. Pero la bendición de Dios no es lo que muchas veces nosotros creemos, sino la bendición de Dios es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, a veces queremos que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, no lo que Él quiere hacer para nosotros. No sé si me explico. Le estoy haciendo un juego de palabras porque aunque usted no lo crea, hermano, mucha gente quiere que Dios haga lo que se nos place la gana que Él haga, ¿sí? Y yo le doy órdenes a Dios. Por eso le digo a la gente, a mí me molesta a veces cuando nosotros le damos órdenes a Dios qué hacer. Señor, que mañana pase tal cosa. ¿Y si Dios no quiere, qué? Y si Dios dice: no, quiero que llores más, quiero que te quebrantes más y quiero que se te quite ese orgullo hasta que yo te enseñe quién es el que te provee las cosas, ¿verdad? Y mañana estamos llorando. Y de verdad no lo digo porque a todos nos ha pasado en la vida. Y hablemos, no pongamos ahorita problemas clavos gruesos, pues pongamos cosas superficiales. Señor, me acaban de... Mire, un día voy a poner este ejemplo acá como anillo al dedo. Un día me recuerdo, hermano, que yo tenía ganas de un carro nuevo, ¿sí? Y de repente lo compra otro muchacho porque tenía dinero, entonces y me llama con mi hermano, ¿sí? Y me dice: pastor, ¿será que puedes venir? Y cabal, llegamos a un lugar y me entrega las llaves del carro. Lo acababa de ir a sacar a la agencia él, ¿sí? Y cuando lo acababa de ir a sacarle de la agencia, me dice: mira, llévate ese carro. Me dice: la verdad que este no era el que yo quería, pero ese fue el que mi papá me compró. Y ese carro era un buen carro, era un carro europeo, ¿sí? Entonces yo me quedé hasta temblando porque dije: oh, pues, pero si este apenas lo está sacando de la agencia. Y me lo dio y se fue con otro su cuate, con otro su amigo. Y me dejó con mi hermano y me dejó el carro, ¿sí? Y el carro se lo acababan de dar de la agencia, no le estoy mintiendo. Y como era así mero electrónico el carro en ese tiempo, yo no sabía ni cómo, para decirle, no sabía ni cómo prenderlo. Y me quedé un buen rato hasta que le adiviné. ¿Y a qué le quiero yo decir? ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces yo estaba deseando el carro y Dios no me lo había dado. Y aquel que no lo deseaba se lo dieron, ¿sí? Y no lo quería. ¿No le parece contradictorio eso? Así como que uno dice: ¿y por qué Dios hace eso? Dios muchas veces, hermano, nos está enseñando muchas cosas, ¿sí? Nos está enseñando, primer punto, que la bendición no depende de lo que yo deseo. La bendición depende de lo que Él desea hacer. Y Él bendice al que Él quiera bendecir. Por eso le dijo a Moisés: bendeciré al que yo quiera bendecir, le dijo. ¿Sí? O sea, aquí no se trata de que yo soy muy bueno. Entonces es importante que nosotros veamos esto, ¿sí? Mire, un pensamiento de un hombre que pasó por muchos quebrantos. Dice: cuando el Señor desea hacer un milagro pequeño,
me pone en una situación difícil, ¿sí? Pero cuando quiere hacer un gran milagro, me pone en una situación imposible. Entonces la pregunta es, ¿cuántos quieren conocer al Dios de los imposibles? Porque ese es el problema, ¿sí? Si queremos conocer a Dios en una situación complicada, hermano, queremos ver un milagro de Dios, discúlpeme, usted y yo vamos a tener que estar en una situación que todo el mundo te va a decir, mira, no se puede hacer nada, hermano. Y en ese no se puede hacer nada, aparece Dios, opera, tú lo ves y tú entiendes que Él tiene poder. Pero cuando tú tienes tus cuates, es que mire, soy amigo del licenciado tal y me va a ayudar y me ayudó. Bueno, de repente ahí no vas a ver mucho en la mano de Dios. Porque a veces hasta uno llega a pensar, bueno, es porque somos grandes amigos y yo lo ayudé en un tiempo. Fíjese que hasta ese orgullo tenemos a veces. Yo lo ayudé en un tiempo, por eso Él me ayudó. O sea, como quien dice que como yo soy muy bueno, por eso entonces Él me ayudó. No sé si se da cuenta, pero mire, pero cuando quiere hacer un gran milagro me pone en una situación imposible. ¿Quiere ver grandes milagros de Dios? Lo va a poner en situaciones imposibles. ¿Quiere ver un milagro pequeño? Lo va a poner en una situación difícil. O sea que cuando esté en una situación difícil no se preocupe, hombre, Dios va a hacer algo. Le voy a decir una cosa, hace años me dieron una palabra profética, ¿sí? Un profeta, yo me aferré a esa palabra. Y me recuerdo que me dijo, dice el Señor que ahora te entrega diversidad de llaves, ¿sí? Y no hay atadura capaz de atarte. Cualquier atadura tú las vas a solventar en tus manos. Diversidad de llaves te entrega el Señor. Y sabe una cosa, aunque usted no lo crea, esa palabra es cierta. Yo esa palabra me aferré y la hice mía esa palabra y la creo cada vez que estoy en una situación complicada. Aunque usted no lo crea, le podría contar un montón de cosas que Dios me ha dado a hacer y hasta creo que en la sabiduría que Dios me ha dado he ayudado a otras personas que a la gente no se le ocurre. A veces le llega a la gente y me dice, es que fíjese que tal cosa y no, ahora sí ya no se puede hacer nada. Haga tal cosa, haga esto y haga lo otro. Y no había pensado en eso, voy a ver. Y cuando usted se da cuenta, al rato solventó. Pero no es una cosa mía, es que es una palabra que Dios me dio y es algo que Dios puso en mí. Pero ¿qué le quiero decir esto? Pero esto me ha mostrado a ver que Dios es el Dios de los imposibles. Hace años, hace como 4 años mi hermano se iba a casar. Yo creo que lo he contado, no voy a poder contar así con lujo de detalle, solo le voy a contar esto así breve para que podamos entender cuando Dios puede hacer cosas sobrenaturales y cuando Dios te quiere bendecir, discúlpame, no hay nada que se te pueda enfrentar, ¿sí? Y estaba en una situación, fuimos a pedir unas visas para mis hijos y nos habían negado las visas, nos las negaron 3 veces, ¿sí? Y cuando ya no había solución, me recuerdo de la palabra y digo, no, yo tomo esta palabra y entonces yo voy a hacer algo. Entonces me recuerdo que yo hablé con una persona que era conocido del Ministerio de Relaciones Exteriores y me mandó con el cónsul, ¿sí?, de este país. Y cuando yo voy con el cónsul de este país, ni siquiera él sabía qué hacer. ¿Y qué cree que me dijo? Mire, yo no sé qué hacer, pero dígame usted cómo le podemos hacer. Y como Dios ya me había dado la sabiduría, se lo dije, eso hagamos entonces, y me dieron las visas de mis hijos. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, yo no estoy diciéndole acá que soy súper inteligente, soy súper pila. Estoy diciendo que el poder de Dios, que la bendición de Dios es la que da la sabiduría muchas veces para poder salir en las circunstancias cuando ya no había salida, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Entonces, algunos de nuestros hábitos, hermano, obligan, o lo voy a decir de esta manera, a Dios a retener la bendición. Yo le voy a preguntar a usted en esta hora, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo se maneja usted con Dios verdaderamente? En la Biblia nosotros podemos ver a Jacob. Entonces Jacob, hermano, está en una situación donde él está peleando porque su naturaleza, hermano, le impedía obtener la bendición de Dios. Siempre que Jacob tenía una bendición, Dios le daba la añadidura, tenía conflicto. Usted ya sabe lo que le pasó con su suegro, ¿sí? Entonces Jacob estaba en una encrucijada donde se empezó a dar cuenta, y eso ahora le voy a hablar. Ahora quiero que usted me ponga mucha atención, espero poderle trasladar esto, ¿sí? A veces Dios nos da añadidura, porque la añadidura no es la bendición. Abraham tenía la añadidura de Dios, pero no la bendición. Y por eso le entrega los diezmos a Melquisedec, y dice la palabra, y lo bendijo Melquisedec, ¿sí? Entonces a veces hay gente, hermano, que tiene la añadidura, no bendición. Algunos que no sabemos decimos, qué bendecido ese hermano. Sí, tienen añadidura, pero la añadidura que tiene siempre le trae conflicto.
Porque la añadidura de Jacob, hermano, dice que el suegro le dijo, mira, no, vamos a hacer algo, y Jacob le dio una idea. Bueno, hagamos una cosa, pues, cuando los animalitos moteaditos, ¿verdad? Así para que usted me entienda, las ovejitas negritas estén en el tiempo de aparearse, las que salgan blanquitas van a ser mías y las que salgan negritas van a ser tuyas. Y aguanten que cuando Jacob le tocaba quedarse con las negritas, todas, aún las blancas parían negras, ¿sí? Y cuando le tocaba quedarse con las blancas, aún las negras parían blancas. ¿Cómo explica usted eso? Entonces llegó un punto en que el suegro pensó que estaba haciendo, no sé, que algo estaba haciendo pero era la bendición, era la añadidura que Dios estaba trayendo, pero todavía no tenía bendición, porque entonces había mucho conflicto. Entonces nuestros conflictos muchas veces, hermanos, van a tener que ser, a veces nosotros no logramos entender que necesitamos entender la bendición de Dios. Mire, ¿qué es la bendición? Se lo puse de esta manera para que lo entendamos, para que quede claro. ¿Qué es la bendición? Es la labor que Dios hace sin motivo. Eso es la bendición. ¿Nunca se ha preguntado por qué Dios bendice a unos y por qué Dios no bendice a otros? Mire, la bendición de Dios es la obra que Él realiza sin que haya una razón para hacerla. La bendición hace que recibamos lo que no merecemos y excede lo que nuestras fuerzas y dones naturales puede lograr. Eso es la bendición. Hermano, yo le voy a decir una cosa, en este tiempo que Dios me ha permitido, como decían los viejitos algo, con estos ojos que los gusanos se han de comer, he visto pastores, voy a hablar de iglesia si quiere, solo para que usted me entienda, en una jerga cristiana. He visto pastores que son malos pastores, pero muy bendecidos. Y he visto pastores que son buenos pastores, mire, amorosos, le dan a la gente, pero no tienen nada, no tienen la bendición como uno lo espera, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y por qué? Y usted va a la Biblia y estuvimos estudiando las 7 iglesias y nos damos cuenta de que había una iglesia que era pobre. Y no es que Dios no lo quisiera bendecir, sino que el proceso de esa iglesia era que tenía que pasar sobre la pobreza, porque esa pobreza honraba el nombre de Dios, porque dice que en su pobreza jamás doblegaban su corazón y siempre se mantenían viendo al Señor. Entonces eso honraba a los que eran ricos. Y habían ricos que eran pobres espirituales. Le dice, dices que eres rico, pero eres pobre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Que Dios quiere traer la bendición sobre sus hijos, pero la bendición tiene que ver con una relación personal con el Señor. Y cuando tenemos una relación personal con el Señor, usted y yo tenemos que aprendernos a someter a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y si Dios no quiere darnos tal cosa, entonces tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere hacer. Pero en nuestra vida, pero como los mensajes que oímos predicar, hermano, todos son de bendición. Ahorita, por ejemplo, viene el inicio de año, ya empiezan las palabras proféticas. Yo no estoy en contra, yo hace más de 15 años ya que escribo una palabra profética y lo voy a decir así, ¿no? Y lo digo con solvencia lo que estoy diciendo, no lo voy a decir por decirlo. Cuando comencé a escribir la palabra profética, solo el apóstol Ronnie Chávez, creo que era el profeta Bill Hammond y algunos pocos profetas que todavía no habían redes, escribían una guía profética, ¿sí? Y obviamente yo aprendí de Ronnie Chávez y aprendí de otros profetas, pero no había todo eso. Hoy, olvídese, ahorita ya empiezan a bombardear con la proclama, que la guía profética, que la proclama no sé qué, que lo que Dios dijo. Y está bien, porque Dios está hablando por varias bocas y por varios vasos. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que muchas de las palabras que dan son las mismas palabras de siempre. Año de expansión, año de la bendición de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Todos los días Dios nos bendice. Ya lo bendijo ahora con la vida. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ya lo bendijo porque respira, ya lo bendijo porque se rió, ya lo bendijo porque está acá, ya lo bendijo porque adoró un momento, ya lo bendijo porque dispuso su corazón, ya lo bendijo, ¿sí? Entonces, pero las palabras son muy generales muchas veces y nos hablan de bendición, es el año de tu bendición, es el año de tu prosperidad. Está bien, yo le voy a decir una cosa, yo creo que todos los años Dios nos quiere bendecir. El problema somos nosotros. Entonces, ¿por qué se detiene una bendición? Dios retrasa la bendición solo para podernos enseñar que de Él dependemos. Por eso la retrasa. Y eso es lo que no logramos entender. Fíjese que entender esto, hermano, es bien complicado. Job era un hombre muy rico. Dice la palabra de Dios que era poderoso, que era rico. Y usted conoce la historia. Pero se cree que pasó más de 3 años y medio en un proceso donde dice, al finalizando su proceso, dice, de a oídas te había oído. ¿No será que nosotros, hermano, a lo mejor estamos oyendo a Dios de oídas? Pero ahora dice, ¿qué?
Mis ojos te ven, santo Dios. Y Job era un hombre que hacía altares. Era un hombre que Dios tenía, la imagen que Dios tenía de Job no era la imagen que Job tenía de él mismo. La imagen que Dios tenía de Job era, en tierra de Uz un hombre perfecto, recto delante de Dios. Esa era la imagen. Y cuando llega a Satanás delante de Dios, dice que le dice, ya has considerado a mi siervo Job que es perfecto y recto, o sea, hasta orgulloso. Le voy a decir una cosa, pero Job no era así. ¿Sabe cómo era Job? Job era un hombre un poco mentiroso. Job era un hombre que no tenía una relación verdadera con Dios. Job era un hombre que se le había subido el orgullo por lo que Dios le había dado. Entonces, ¿por qué digo eso? O sea, vamos a estudiar un día a Job. Porque dice, quizás mis hijos, decía Job, imagínense, quizás mis hijos hayan pecado contra Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Pecaban o no pecaban sus hijos? Y si usted se da cuenta que sus hijos están pecando, ¿qué va a hacer? Vamos a orar por la nena. Ahí se metió en el cuarto con su novio, oí cómo gritaba, a saber qué le estaba haciendo. Pero vamos a orar por ella, tal vez estaban haciendo algo. Discúlpeme. Si usted está oyendo eso, usted tiene que tomar autoridad, porque mientras un hijo está bajo autoridad y está bajo la casa, bajo su dirección en casa, usted tiene que tomar autoridad. Quizás mis hijos hayan pecado. Voy a levantar un altar. ¿Y por qué no los llamaba? ¿Y por qué no los entraba a la casa y decía, vénganse para acá, vamos a santificarlos y vamos a pedirle perdón a Dios por lo que han estado haciendo? No, ¿por qué no lo hacía? Porque nosotros como padres tenemos la obligación, hermano, de enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto, pero también practicar nosotros lo correcto. Entonces Job vivió una vida constantemente y dice, si a alguien yo le he fallado, decía, que otro, mire, imagínense lo que decía Job, si he visto a otra mujer con deseo, que otro se encorve sobre mi mujer. Imagínense qué nivel de Job de decir esto, ¿sí? Se quiere decir que ese hombre tenía un corazón tan limpio y tan puro y tan sano que él sabía que no tenía ninguna impureza. Sin embargo, cuando Job empieza el proceso, comienza a maldecir. ¿Sabía usted que se cree que Job, donde Job vivía, la tierra de Uz, creo que se llamaba donde él vivía, estaba en el trono de Satanás, donde se cree que estaba el trono de Satanás? Y una de las características que el trono de Satanás tenía es que la gente maldecía constantemente. Por eso decía él, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido contra Dios. Seguro lo hacían. Si llamaban a sus hermanas y se metían a hacer orgías en la noche cuando tenían fiesta. Entonces él viene y levantaba altar, pero su altar, hermano, no complacía. Ahora, ¿por qué Satanás lo atrapó? Dios le concedió a Satanás, pero le voy a decir una cosa, el derecho legal se lo otorgamos nosotros al enemigo. Y entonces Dios sabe que la Biblia no lo dice, pero seguramente le haber dicho, mira, Job es perfecto, recto, pero tiene un derecho legal, así que por eso le puedes entrarle, pero no toque su alma, ¿sí? Y usted ya sabe la historia de Job. Ahora, regresando a la bendición, entonces, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, hermano, va a detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es por eso que Dios bendice a unos y Dios no bendice. Pastor, pero entonces uno orgulloso puede estar en la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios, hermano, no depende de nuestras acciones. Pero yo le tengo que decir esto, pero usted y yo tenemos que hacer lo mejor posible delante de Dios. Porque Dios de todos modos va a bendecir al que quiera bendecir, pero Él va a pedir cuentas de lo que nos da. Haceme un fondo acá, Eric. Y esas son cosas que a veces nosotros no entendemos, fíjese. Entonces, en este tiempo que el año está terminando, estamos terminando el 2022 y vamos a entrar al 2023. Primer punto, la bendición de Jehová es la que enriquece. Número uno, hermano, Dios quiere traer bendición sobre nosotros, sobre sus hijos. Fíjese pues, ¿qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Usted es papá, aquí hay varios papás, hermano, nosotros bendecimos a nuestros hijos aunque sean haraganes, aunque no quieran hacer nada, porque eso le pasa a todos nuestros hijos. Mi amor, ¿puedes ir a traer tortillas, papito? Ay, qué hueva. Papito, ¿será que puedes ir a traer la taza? Ay, no, que vaya mi hermano. Imagínense que se dan el gusto nuestros hijos de que, mijo, ¿será que nos puedes traer? Estoy jugando. Imagínense eso, ¿sí? Estoy hablando a nivel papá, ¿sí? Entonces, y a nivel papá, con tremenda haraganés, mi amor, te traje tu hamburguesa, papito. Eso era la que querías, ¿verdad? ¿Verdad que todavía? Imagínense cómo somos. Por eso la Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar a nosotros? Entonces yo le digo a la gente, ¿sabe que Dios no nos ve como nosotros nos vemos? ¿Sabe que Dios no nos ve como yo a lo mejor veo a los demás?
¿Sabe que usted puede ver a una persona abusiva, mal hablada, grosera, y usted dice, qué grosera mujer, le va a ir mal? Dios no sabe cómo la ve Dios. La ve como hijos, como una hija. Y miren el corazón y la misericordia de Dios. Voy concluyendo. Está Jonás, y usted creo que lo toqué la otra vez, y está Jonás quiere que destruyan Nínive. Y usted ya sabe, va, pregona, hoy no le voy a hablar del pez, usted ya sabe que lo rescató el pez, y cuando está sentado viendo, dice que se va a sentar en una montaña, me imagino yo, y dice, ahorita voy a ver cuando caiga fuego y voy a darle. Y imagínese qué religioso y qué mentalidad equivocada. Ahorita voy a darle gracias a Dios y voy a alegrarme cuando caiga la primera bola de fuego, y hasta se sentó en palco VIP. Y no pasa nada. Porque dice la Biblia que desde el pequeño hasta el mayor se echaron ceniza y se arrepintieron. Y entonces se enoja Jonás cuando no pasa nada, y encima Dios hace que crezca un gusano y se come la calabacera, que era una que tenía, le daba sombra y le hacía casita, para que usted me entienda. Y se enoja y se pone furioso y hasta se quiere morir. Le dice, ¿y por qué te pones así? Si estos, así ve Dios, así nos ve Dios a todos. Estos, dice que estaban perdidos, son como niños. Hermano, mataban a los profetas, practicaban problemas de sexualidad, homosexualismo, fiestas de sexualidad, orgías, asesinatos y todo. Y dice que los miraba como niños. ¿Cómo miraría usted un pueblo así? Seríamos justicieros, que los destruya el Señor y que todos se mueran, porque ese es nuestro corazón. Pero Dios no tiene ese corazón, Dios tiene un corazón de padre. Entonces dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Dios te va a bendecir. Y Dios quiere traer, dice, y no añade tristeza con ella. Porque tenemos que entender, cuando Dios te bendice, Jesús bendijo los panes, y Dios trajo la operatividad sobrenatural sobre esos panes porque bendijo. Yo te quiero dejar algo hoy: bendice todo lo que tienes. Otro punto importante: sirve al Señor, pero no lo sirva solo, bueno, aquí voy, ahí lo que Dios quiera hacer. Ten expectativa también de lo que tú quieres. Padre, lo que tú quieras hacer, Señor, pero yo te pido que esto sea grande, Señor. Yo te pido que esto crezca. Yo te pido que nos puedas usar para bendecir. Eso es expectativa, y Dios también honra la expectativa. Porque a veces creemos que ahí lo que el Señor quiera hacer. No se trata de lo que el Señor quiera hacer. Se trata muchas veces que a veces Dios quiere que caminemos en la justicia, Dios quiere que caminemos en su verdad, Dios quiere que caminemos en su palabra, pero quiere que tengamos expectativa también de decir, Señor, a lo mejor, Padre, somos una tierra pequeña, pero yo creo que tú nos vas a usar para cosas grandes en este país, Señor. Señor, yo creo que a lo mejor hoy no tenemos tanto recurso, pero con lo poco que tenemos tú nos vas a bendecir para bendecir a muchos más, Señor. Es la expectativa que debemos de tener. No tener una mente mediocre, porque la mente mediocre es acomodada y conformista. Pues si es lo que Dios me quiere dar, pues ni modo. No, eso es mediocre. Y la mediocridad no honra a Dios, pero lo que sí honra a Dios es que tengamos fe en Él. Por eso yo le digo a la gente, y se lo digo de verdad, no hable mal, hombre, por favor, no hable mal, porque ofende a Dios. Pastores, que estoy pasando por un problema bien fuerte. Sí, está bien, yo te lo entiendo, si todos hemos pasado. Yo ya pasé por ahí, he pasado varias veces. Le decía a unos hermanos en casa el fin de semana, hermano, yo llegué a deber un año de casa, hermano, se lo digo de una vez, ¿sí? Y no tenía para pagar. Don Ramón no era nada con mi vida, ¿sí? De verdad. ¿Se recuerda cuando don Ramón llegaba al señor Barriga y se iba a esconder? El pobre se escondía. Discúlpeme, hermano, yo sé lo que se siente eso, ¿sí? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es no tener y tener el compromiso de lo que lo tienes que cubrir. Entonces, pero cuando Dios opera en tu vida, pero cuando Dios hace la obra, pero cuando le dejas todo en las manos de Dios, entonces Dios se va a ocupar de tus necesidades, ¿sí? Por eso yo le digo a la gente, no, cuando estés en crisis, no hables nada, quédate callado, quédate callada y mejor adora al Señor. Y si no puedes hacer nada, mejor no digas nada, póstrate, pastor, ¿y qué hago? Quédate ahí 2 horas callado, postrado, que es más efectivo que decir tonteras. Sí, como el Señor solo quiere a unos, a mí no digas nada. Sí, tanta palabra y no se cumple. Por eso no se cumple, por tu incredulidad. Póstrate, adora, declara, alaba, declara que el Señor puede hacer una obra grande. Decreta sobre tu casa, decreta sobre tu familia, decreta sobre tus hijos, porque esa es la mayor autoridad que tenemos. Está de moda los decretos. Todo el mundo quiere decretar, pero nadie sabe que los decretos se activan solamente si Dios nos ordena. Pero tienes una autoridad importante, que esa sí la tienes vigente y todos la tenemos. Tú tienes autoridad sobre tu familia, sobre tu casa.
Entonces aprende verdaderamente a decretar sobre tus hijos. Me encanta el testimonio del papá de los Miel San Marcos, ¿sí? Que Josh se echaba sus traguitos, andaba perdido el muchacho en un tiempo. Y el papá decretaba sobre su hijo: ahí viene el varón de Dios, ahí viene el siervo de Dios. ¿Cómo está el siervo de Dios? Bien borracho. Y sabe que una cosa que un día Dios me enseñó: nunca, porque a veces uno, ese está bolito, déjelo afuera. No, que entre, que se siente, que no molestes todo. Porque yo tengo testimonios de gente que borracha Dios los ha tocado y han sido transformados. Entonces a veces yo le decía a la gente, cuando vamos con mi esposa a predicar a algunos lugares, porque a veces vamos a lugares donde hay mucha gente y a veces está así como un bolito y no, que se sal, no, déjelo que se siente, y a veces se quedan sentados porque usted no sabe que tal vez Dios lo está tocando. Tengo testimonios de amigos que ahora son pastores que dicen que borrachos Dios les habló y borrachos entregaron su vida y hoy sirven al Señor. Entonces dice: ¿cómo está el siervo de Dios? Y el tipo dice que estaba ebrio, venía a hacer un montón de fechorías de joven pecador, ¿sí? Porque esa es lo que la autoridad que Dios nos ha dado: declarar sobre nuestra casa. Decrete sobre sus hijos. Padre, yo bendigo esta casa será grande, Señor, mis hijos serán bendecidos, decrete, esa palabra los va a alcanzar. Estén en rebeldía, estén con malcriadezas, estén desobedientes, los va a alcanzar tarde o temprano. Porque ahí sí tenemos autoridad. Entonces nos ponemos a declarar sobre cosas que a veces Dios no nos ha dado la autoridad para hacer. Declare sobre sus hijos, se va a sorprender. Declare sobre su casa, se va a sorprender. Declare sobre sus negocios, se va a sorprender. Tome a su esposa de la mano, a sus hijos, y declare, dígale: Señor, desata esta semana un poderoso milagro, Señor, sorprende. Se va a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer. Y si no lo hace, de todos modos siga adorando a Dios, porque es la manera como nosotros nos tomamos de la mano de Dios. Voy rápidamente, según Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición. ¿Sabe qué? Es bíblico pedir. Pida, repita conmigo: pida. Pida. Pastores, que estoy pasando, pídale a su Padre, si usted tiene un Padre celestial. Oh, si en verdad me bendijeres, mire. Oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera. Mire, Jabes le pidió a Dios. Usted empieza a leer Crónicas y hay una genealogía. ¿Qué tiene Jabes? Que no tuvieron sus hermanos. Era pidón. Sí, pero le supo pedir al correcto. Por favor, puede ir a Primera de Crónicas 4 y usted se va a dar cuenta. Está ahí un montón de nombres que algunos no los va a poder ni declarar. Pero cuando llega a Jabes dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos. E invocó, mire, a Jabes, a Dios de Israel, diciendo: oh, si Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. O sea, él entendió, número uno, que la bendición viene de Dios. Número dos, que Dios es el que hace ensanchar nuestro territorio, no nosotros, ¿sí? Y que su mano es la que nos guarda y nos libra y nos protege, no nuestra capacidad. Y por eso le otorgó Dios. No sé si me está entendiendo. La bendición de Dios no es nuestra capacidad, aunque usted tenga casas, carros, sueldos, puntos. La bendición de Dios es lo que a Dios se le plació darle a usted. Algunos se lo ganaron porque tienen capacidades de adorar a Dios, y otros se lo ganaron porque sus padres trabajaron para que usted lo tenga. ¿Sabía usted que por eso usted a veces ve un montón de patojos malcriados? Bien bendecidos. No es por ellos. Es más, si por ellos fueran, ni tuvieran bendición. Es porque sus padres, hermanos, le creyeron a Dios por una promesa, y hoy sus hijos caminan en la bendición de sus padres. Por eso es que a veces vemos gente de esa manera. Mire, y termino, porque ese es el que más me gusta y necesito que lo leamos. Así que se quedó Jacob solo. Te vas a quedar solo en alguna etapa de tu vida. Te vas a quedar, vas a sentir que no hay alternativa, vas a sentir que no hay oportunidad, vas a sentir que a lo mejor no hay quien te escuche. Mire, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Se cree que esta es una teofanía, es la manifestación de Jesucristo descendiendo en este lugar. Y no va a creer que peleó con Jabes, hombre, que peleó. No, está hablando de una pelea interna. Está hablando de decirle a Dios: Señor, yo ya no quiero ser como yo soy. Señor, ¿de qué sirve que tenga tanta añadidura si siempre hay conflicto? ¿De qué sirve que tenga todo esto, Señor, si de todos modos siempre me tachan de que soy? Mire, todas las prédicas de Jacob hasta la fecha siempre lo tienen como el usurpador. Y yo soy el único que le digo a la gente: yo no predico de que Jacob fue usurpador, porque yo creo que Jacob siempre fue un hombre con propósito. Porque Dios le dijo a su mamá, le dijo que iba a bendecir al menor, y que la promesa era que el menor era sobre el mayor.
Y por eso su mamá era una mujer que estaba atenta a las mamás con los hijos. Porque cuando Dios da una palabra, usted tiene que estar atenta con sus hijos. Y dice que cuando se llegó el día de la bendición, salió la mujer al encuentro. Rebeca salió y entendió que que la bendición no era para Esaú, era para Jacob. Era una palabra. Entonces, usurpador de usurpador no tiene nada. Es el que toma por el talón. Es como quien dice, es el que no le tocaba nada, pero arrebata lo que le corresponde. Ese es Jacob. Y la gente siempre predica, es que es el usurpador. No, no era usurpador, porque en el corazón de Dios, Dios dice en la Biblia que amó a Jacob. Entonces no nos disculpe, ¿de dónde está el usurpador ahí? Pero habían conflictos en su alma, habían conflictos en su corazón, habían problemas, siempre le iba mal. Trabajó 40 años por sus esposas, le guardaron el salario varias veces, entonces estaba cansado. ¿Quién no va a estar cansado? Y entonces dice la Biblia que comienza a pelear, mire, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, usted va a creer que no podía con él. Es que lo estaba dejando. Es que se estaba dando cuenta. Y yo le voy a decir una cosa, algunos creen que fue una pelea campante. No, esto fue algo espiritual. Pero dice, mire, y con el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Mire, el sitio del encaje, eso fue un golpe duro, mire. Y le zafó el encaje acá, mire. ¿Qué le dijo? Le cambio el caminar. Porque tu caminar a lo mejor a veces es un caminar incorrecto. Tus pensamientos te traicionan, tu mente te traiciona. Vas donde no tienes que ir, estás donde no tienes que estar porque quieres. Entonces le cambió el caminar, mire. Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Porque acá los judíos creen que acá está la simiente en los lomos. Y acá en los lomos está la simiente. Entonces le cambió la naturaleza de su simiente. Por eso es que llegó a amar mucho a José y a Benjamín. ¿Por qué cree usted? Los amó porque eran sus hijos pequeños, pero eran sus hijos pequeños cuando Dios le cambió el nombre y le cambió el caminar. Dios quiere cambiarle el nombre y le quiere cambiar el caminar a muchos, y Dios quiere bendecir a muchos. Mire, y desconyuntó el muslo Jacob mientras él luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos han peleado con Dios hasta que el Señor los bendiga? Yo le voy a decir una cosa. A veces queremos bendición de Dios, pero nuestras oraciones son muy mediocres. Bendíceme, Señor. ¿Cuántos se han quebrado delante de Dios y han orado y han dicho: Señor, yo no me levanto de acá hasta que tú no me bendigas? Señor, hasta que... Pero nuestro temperamento muchas veces, hermano, nos limita. Yo le digo a la gente a veces, y lo digo a varios, así que no va a pensar que estoy hablando por una persona en específico. Le digo a varios: no penses tanto. Porque cuando pensamos tanto estamos, es que yo tengo que hacer esto, ¿y qué vamos a hacer? Y si llamamos al... No, hombre, ahí estás pensando, te estás ahogando. Mentalmente, psicológicamente, psicosomáticamente te estás ahogando. Dejáselo al Señor. Dile: Señor, llegué a un punto donde dos cosas pueden pasar: o me va a dar un paro cardíaco o voy a blasfemar, que no puedo hacer nada. Pero yo te entrego esto, me quito esta carga y yo te la voy a entregar a ti. Ayúdame, póstrate y quédate callado. Ahí vas a ver que va a pasar algo. Te lo dice alguien que pasó por eso, hombre. Y no te lo digo porque sea bueno, Dios me lo enseñó a mí también. Varias veces me dijo el Señor: cállate y solo quédate postrado. Y yo me levantaba, hermano, a veces de horas de estar así, hasta ya sentía que las rodillas ya ni las tenía, y no pasaba nada. No va a creer que me llegaban a tocar a la puerta y aquí está para que pague su casa. Pero las fuerzas volvían a venir. Y era otro día más, como dice la Biblia, que le basta cada día su propio afán. Se acababa el día: Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué sí hizo el Señor? Yo bendigo a esta mujer, sí, la bendigo a doña Raquel, la bendigo. Me bendijo y pasó un año, y el año la mujer, yo no sé, estaba igual que del señor Barriga, que no echaba a don Ramón con no sé cuántos meses de renta, ¿sí? ¿Por qué cree usted? Porque Dios tocó su corazón para hacerme misericordia. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que es la bendición de Dios, no somos nosotros. Así que si alguien está pasando por algún momento donde necesita ver que Dios esté con él, yo le voy a dar este tip: adore al Señor. Búsquelo, quédese callado, no diga nada. Y si ve que a otro lo bendice lo que usted le está pidiendo, alégrese y diga: Señor, ya viene lo mío, ya viene. Porque tarde o temprano el Señor va a obrar en su vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero orar ahí donde está, quiero orar y quiero ministrar. Por favor, Eric, cantemos esta de ministrar en tu presencia, ¿sí? Levante sus manos al cielo, por favor. Levante sus manos, quiero que adoremos.
en tu presencia. Adore, por favor, yo quiero que adore hoy, adore al Señor, olvídese ya de todo, ya, ahorita va a llegar a ver todo.